Hola, mi nombre es Gustavo Duncan. Soy el autor del texto Exclusión, Insurrección y Crimen. ¿Sabían que Colombia es un país extremadamente excluyente? Nuestro país ha estado dividido entre las zonas centrales y la periferia. Si miramos los listados de desigualdad, podemos darnos cuenta de que las brechas entre la población son enormes. La exclusión es una de las razones por las cuales surgió el conflicto armado. Seguramente ustedes esperarían que sea yo quien les relate esta historia, pero serán aquellos que vivieron el conflicto en carne propia quienes les cuenten. Represento a los grupos insurgentes. Estos surgieron en la década de los 60 y los 70. Nos ubicamos en aquellas zonas donde no llegaba el Estado. Esta exclusión social y económica fue una de las razones para conformarnos como grupo. Nos impulsó el ideal de generar un cambio político y surgimos por influencias ideológicas de la Unión Soviética. Nosotros éramos jóvenes campesinos de la clase popular con necesidad de poder. Queríamos salir de la pobreza, mejorar nuestra economía. Necesitábamos protección y proteger a nuestras familias. Si no hay oportunidades por las buenas, nos las arreglamos por las malas. Comenzamos a ejercer un control territorial. Explotamos a los habitantes de las periferias cobrando impuestos, pues todo es para la causa. Pero es que esa causa dejó de ser justa. Los guerrilleros comenzaron a tener control territorial, a amenazar, expropiar y secuestrar a campesinos y gente con dinero de las zonas más pobres del país. Así que nos tocó a nosotros ponerle su tate quieto. Yo represento a los paramilitares, y no nos quedó de otra que matar a todos esos mamertos, y a los que sospechábamos que les ayudaban. Nosotros contábamos con el apoyo del ejército, las élites legales y la policía. Eran los tiempos de la Guerra Fría, y nos organizamos para contrarrestar la amenaza comunista. Nuestro objetivo de defender el territorio de narcotraficantes y guerrilleros se convirtió en 1994 un proyecto nacional paramilitar. Yo represento a los narcotraficantes. Nosotros hicimos parte de la historia del conflicto del país. El narcotráfico generó una economía política que nos permitió sostener la guerra de manera indefinida. La violencia no destruía nuestra riqueza, por el contrario, generaba ingresos a las regiones al proteger este negocio ilegal. El origen de nuestros enfrentamientos con la guerrilla fue con la creación del Grupo Muerte a Secuestradores en 1981. No podíamos permitir que secuestraran a nuestra gente. Las disputas comenzaron cuando las guerrillas se involucraron en nuestras actividades y en nuestros territorios. Nosotros sobornábamos a los políticos y a las autoridades para poder contrabandear la cocaína, y pues ellos no se negaban porque también les generaba una buena ganancia. Por eso es que el Estado no hizo nada para acabar la guerra, porque se volvían ricos con la sangre de los demás. No solamente sobornábamos al Estado, también lo financiábamos. Por eso mi amigo Pablo Escobar entró en la política. Hubo otro caso, pero ese sí fue un escándalo porque fueron muy brutos y se dejaron pillar. Fue el del cartel de Cali patrocinando la campaña presidencial de Ernesto Samper. Nosotros con el narcotráfico teníamos el poder del país. ¿Y dónde nos dejan a nosotros las víctimas? El conflicto armado impactó a mi familia. Cuando era niña mi padre fue secuestrado al igual que muchos colombianos en la década de los 80. La guerrilla pidió un soborno muy alto que nos llevó a vender todas nuestras propiedades para financiar su guerra. Y esto no fue suficiente. Luego de que mi padre fue asesinado, mi hermano se unió a grupos paramilitares. Fui desplazada violentamente de mi hogar. Desde allí la vida no fue igual. Veía a diario en la televisión el temor de los ciudadanos de salir a las periferias por las llamadas pescas milagrosas, en las cuales robaban, secuestraban y lastimaban a aquellas personas que iban en sus carros por la carretera del país. Los ataques a la población civil se convirtieron en actividades comunes de guerra de todos los grupos armados. Tanto así que todos los días en la televisión yo veía que ocurrían masacres. A finales de los 90 y principios de los 2000 se presentaron las cifras más altas en masacres y homicidios relacionados con el conflicto. Ciudades como Bogotá nunca sufrieron la amenaza de secuestro como la vimos nosotros en las regiones. Como ya vieron, el conflicto colombiano ha tenido diferentes orígenes. Se ha dado y perpetrado de diversas maneras, y ha evolucionado a través de los años con tres actores principales: la guerrilla,
los paramilitares y el narcotráfico. Pero hay una cosa que nunca ha cambiado, y es que el poder se convirtió en un fin en sí mismo.